Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Tan poderoso era esta majestuosa revelación de la presencia de Dios que todo Israel temblaba. De pronto cesaron los truenos y el sonido de la trompeta, y el silencio se hizo pavoroso. Entonces Dios habló desde la espesa oscuridad que velaba su presencia en la cumbre de la montaña. Movido por un profundo amor hacia su pueblo, proclamó los 10 mandamientos. Cuando Dios dio la ley en el Sinaí, no solo se reveló a sí mismo como la majestuosa autoridad suprema del universo, también se describió como el redentor de su pueblo. Porque es el Salvador, llamó no solo a Israel sino a toda la humanidad, a obedecer 10 breves y abarcantes y autoritativos preceptos que cubren los deberes de los seres humanos para con Dios y para con sus semejantes. Y Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La naturaleza de la ley. Como un reflejo del carácter de Dios, la ley de los 10 mandamientos es moral, espiritual y abarcante. Contiene principios universales. Un reflejo del carácter del dador de la ley. En la ley de Dios, la Escritura presenta los atributos divinos. A semejanza de Dios, la ley de Jehová es perfecta y el precepto de Jehová es puro. La ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho que ha entendido tus testimonios, que para siempre los ha establecido. Salmo 119, 151 y 52. En verdad todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 132. Una ley moral. Los 10 mandamientos revelan el patrón divino de conducta para la humanidad. Definen nuestra relación con nuestro Creador y Redentor y nuestro deber para con nuestros semejantes. La Escritura llama pecado a la transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Una ley espiritual. Sabemos que la ley es espiritual. Por lo tanto, únicamente los que son espirituales y tienen el fruto del Espíritu pueden obedecerla. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita para hacer su voluntad. Al permanecer en Cristo, recibimos el poder que necesitamos para llevar frutos para su gloria. Las leyes humanas se refieren únicamente a los actos externos, pero de la ley divina se dice, amplio sobremanera es tu mandamiento. Abarca nuestros pensamientos más secretos, nuestros deseos y emociones como los celos, la envidia, la concupiscencia y la ambición. En el Sermón del Monte, Jesús hizo énfasis en esta dimensión espiritual de la ley, revelando que la transgresión comienza en el corazón. Una ley positiva. El Decálogo es mucho más que una corta serie de prohibiciones. Contiene principios sumamente abarcantes. No solo se extiende a lo que no debemos hacer, sino que también abarca lo que debemos hacer.
No solo requiere de nosotros que nos abstengamos de actividades y pensamientos malos, también debemos aprender a usar con fines benéficos los talentos y dones que Dios nos ha concedido. De este modo, cada precepto negativo tiene una dimensión positiva. Una ley sencilla. Los 10 mandamientos son profundos en su abarcante sencillez. Son tan breves que hasta un niño puede aprendérselos rápidamente de memoria, y a la vez son tan abarcantes que cubren cualquier pecado posible. Una ley de principios. Los 10 mandamientos construyen un sumario de todos los principios correctos. Se aplican a la totalidad de la humanidad de todas las épocas. Dice la Escritura, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El decálogo, las 10 palabras o 10 mandamientos, consisten en dos partes, indicadas por las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios le escribió. Los primeros 4 mandamientos definen nuestro deber para con nuestro Creador y Redentor, y los últimos 6 regulan nuestros deberes para con nuestro semejante. Esta división en dos aspectos se deriva de los dos grandes principios fundamentales del amor, sobre los cuales se funda la operación del reino de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los que viven de acuerdo con esos principios se hallarán en completa armonía con los 10 mandamientos, por cuantos estos expresan dichos principios en mayor detalle. El primer mandamiento prescribe la adoración exclusiva del único Dios verdadero. El segundo prohíbe la idolatría. El tercero prohíbe la irreverencia y el perjurio que envuelve la invocación del nombre divino. El cuarto llama a observar el sábado e identificar al Dios verdadero como el creador de los cielos y la tierra. El quinto mandamiento requiere que los hijos se sometan a sus padres como los agentes asignados por Dios para la transmisión de su voluntad revelada a las generaciones futuras. El sexto protege la vida enseñándonos a considerarla sagrada. El séptimo prescribe la pureza y salvaguarda la relación marital. El octavo protege la propiedad. El noveno resguarda la verdad y prohíbe el perjurio, y el décimo alcanza a la raíz de todas las relaciones humanas al prohibir que se codicie lo que pertenece al prójimo. Una ley única. Los 10 mandamientos poseen la distinción especial de ser las únicas palabras que Dios habló en forma audible ante una nación entera. No deseando confiar esta ley a las mentes olvidadizas de los seres humanos, Dios procedió a grabar los mandamientos con sus dedos en 2 tablas de piedra que debían ser preservadas dentro del arca del tabernáculo. Con el fin de ayudar a Israel en la aplicación de los mandamientos, Dios les dio leyes adicionales que detallaban su relación con Él y con sus semejantes. Algunas de estas leyes adicionales enfocan los asuntos civiles de Israel, leyes civiles. Otras regulan la ceremonia de los servicios del santuario, leyes ceremoniales. Dios comunicó al pueblo estas leyes adicionales valiéndose de un intermediario, Moisés, quien las escribió en el libro de la ley y las colocó al lado del arca del pacto de Jehová. No dentro del arca, como había hecho con la revelación suprema de Dios, el decálogo. Estas leyes adicionales, las instrucciones de Moisés, se conocían como el libro de la ley de Moisés, el libro de Moisés, o simplemente la ley de Moisés. La ley es una delicia, la ley de Dios es una inspiración para el alma, dijo el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. He amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro, aunque aflicción y angustia se han apoderado de mí, afirma David, tus mandamientos fueron mi delicia. Para los que aman a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Son los transgresores quienes consideran que la ley es un yugo intolerable, por cuanto los designios de la mente pecaminosa no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El propósito de la ley. Dios dio su ley con el fin de proveer abundantes bendiciones para su pueblo y llevarlos a establecer una relación salvadora con el mismo. Notemos los siguientes propósitos específicos. Revela la voluntad de Dios para la humanidad. Como la expresión del carácter de Dios y de su amor, los 10 mandamientos revelan su voluntad y propósito para la humanidad. Demanda perfecta obediencia, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La obediencia a la ley como regla de nuestra vida es vital para nuestra salvación.
El mismo Jesús dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta obediencia es posible únicamente por medio del poder que provee el Espíritu Santo al morar en nuestro interior. Es la base del pacto de Dios. Moisés escribió los 10 mandamientos con otras leyes explicativas en un libro llamado el Libro del Pacto. Más tarde llamó a los 10 mandamientos las tablas del pacto, indicando su importancia como la base del pacto eterno. Funciona como la norma del juicio. Dice el salmista que a semejanza de Dios, todos tus mandamientos son justicia. La ley, por lo tanto, establece la norma de justicia. Ninguno de nosotros será juzgado por nuestras conciencias, sino por estos principios justos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice la Escritura, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Señala el pecado. Sin los 10 mandamientos, los seres humanos no pueden ver con claridad la santidad de Dios, ni su propia culpabilidad, ni su necesidad de arrepentirse. Con el fin de ayudar a que los individuos comprendan su verdadera condición, la ley funciona como un espejo. Los que miran en ella ven sus propios defectos de carácter en contraste con el carácter justo de Dios. De ese modo, la ley moral demuestra que todo el mundo es culpable delante de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuanto el pecado es infracción de la ley. De hecho, Pablo afirmó, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es un agente en la conversión. La ley de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para llevarnos a la conversión. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Provee verdadera libertad. Cristo dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando transgredimos la ley de Dios, no tenemos libertad, pero la obediencia a los 10 mandamientos nos asegura la verdadera libertad. Domina el mal y trae las bendiciones. El aumento de los crímenes, la violencia, la inmoralidad y la maldad que inunda el mundo se ha originado en el desprecio del decálogo. Donde quiera que se acepte esta ley, restringe el pecado, promueve la conducta correcta y se convierte en un medio de establecer la justicia. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios a menudo bendecía a naciones e individuos en proporción a cómo obedecían su ley. La justicia engrandece a la nación, declara la Escritura, y con justicia será afirmado el trono. Los que rehúsan obedecer los mandamientos de Dios sufrirán calamidades. La perpetuidad de la ley. Por cuanto la ley moral de los 10 mandamientos es un reflejo del carácter de Dios, sus principios no son temporales ni sujetos a las circunstancias, sino absolutos, inmutables y de validez permanente para la humanidad. La ley antes del Sinaí. La ley existía mucho antes de que Dios le diera el decálogo a Israel. Si no hubiese sido así, no podría haber existido el pecado antes del Sinaí, pues el pecado es infracción de la ley. El hecho de que Lucifer y sus ángeles pecaron provee evidencia de la presencia de la ley aún antes de la creación. La ley en el Sinaí. Durante su largo periodo de esclavitud en Egipto, una nación que no reconocía al Dios verdadero, los israelitas vivieron en la idolatría y la corrupción. En consecuencia, perdieron mucho de su comprensión de la santidad, la pureza y los principios morales de Dios. Su condición de esclavos hizo que para ellos fuese difícil adorar a Dios. La ley antes del retorno de Cristo. La Biblia revela que la ley de Dios es el objeto de los ataques de Satanás y que la guerra del diablo contra ella alcanzará su mayor intensidad pocos antes de la segunda venida. La profecía indica que Satanás inducirá a la vasta mayoría de los seres humanos a que desobedezcan a Dios. Obrando a través del poder de la bestia, dirigirá la atención del mundo hacia la bestia en vez de Dios. La ley bajo ataque. Daniel 7 describe este mismo poder simbolizándolo con un pequeño cuerno. Este capítulo habla de 4 grandes bestias, a las cuales se han identificado como los poderes de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La visión de Daniel enfoca el cuerno pequeño, un poder terrible y blasfemo que surgió entre los 10 cuernos, significando el surgimiento de un poder asombroso después de la desintegración del Imperio Romano. Este poder procurará cambiar la ley de Dios y habrá de continuar hasta el retorno de Cristo.
Los santos definen la ley. La obediencia caracteriza a los santos que esperan la segunda venida. En el conflicto final se unen para exaltar la ley de Dios. La Escritura los describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y esperan con paciencia el retorno de Cristo. Los juicios de Dios y la ley. El juicio de Dios, que consiste en las 7 últimas plagas que caen sobre los desobedientes, se origina en el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. La ley y el evangelio. La salvación es un don que llega a nosotros por gracia por medio de la fe, no por las obras de la ley. Ninguna obra de la ley, ningún esfuerzo, por más admirable que sea, y ninguna obra buena, ya sean muchas o pocas, de sacrificio o no, pueden justificar de manera alguna al pecador. La ley y el evangelio antes del Sinaí. Cuando Adán y Eva pecaron, supieron qué significaba la culpa, el temor y la necesidad. En respuesta a su necesidad, Dios no anuló la ley que los condenaba. En cambio, les ofreció el evangelio que los restauraría a la comunión con Él y a la obediencia de su santa ley. El evangelio consistía en la promesa de redención por medio del Salvador, la simiente de la mujer que un día vendría para triunfar sobre el mal. El sistema de sacrificio que Dios estableció les enseñó una importante verdad relativa a la expiación. La ley y el evangelio en el Sinaí. Existe una relación estrecha entre el decálogo y el evangelio. La ley y el evangelio después de la cruz. La Biblia indica que si bien la muerte de Cristo abolió la ley ceremonial, no hizo sino confirmar la perdurable validez de la ley moral. La ley ceremonial. Cuando Cristo murió, cumplió el simbolismo profético del sistema de sacrificios. El tipo se encontró con el antitipo y la ley ceremonial llegó a su fin. El decálogo y la cruz. Si bien es cierto que la muerte de Cristo terminó con la autoridad de la ley ceremonial, por otra parte estableció la ley de los 10 mandamientos. Cristo quitó la maldición de la ley, librando así de su condenación a los creyentes. Sin embargo, el hecho de que haya realizado esto no significa que la ley haya sido abolida, dándonos libertad para violar sus principios. La obediencia a la ley. Los seres humanos no pueden ganarse la salvación por medio de sus buenas obras. La obediencia es el fruto de la salvación en Cristo. Por su gracia maravillosa, revelada especialmente en la cruz, Dios ha librado a su pueblo del castigo y la maldición del pecado. Aun cuando eran pecadores, Cristo dio su vida con el fin de proveer para ellos el don de la vida eterna. El abundante amor de Dios despierta en el pecador arrepentido una respuesta que se manifiesta en obediencia amorosa por el poder de la gracia derramada en tal abundancia. Cristo y la ley. Cristo tenía supremo respeto por la ley de Dios, los 10 mandamientos. Como el gran yo soy, él mismo proclamó desde el Sinaí la ley moral de su Padre. Cristo no solo vino con el fin de redimir al hombre, sino también para vindicar la autoridad y la santidad de la ley de Dios, presentando ante el pueblo su magnificencia y gloria, y dándonos ejemplo de cómo relacionarnos con ella. Las bendiciones de la obediencia. La obediencia desarrolla un carácter cristiano y produce una sensación de bienestar, haciendo que los creyentes crezcan como niños recién nacidos y sean transformados en la imagen de Cristo. La Escritura declara: bienaventurado a todos los que andan en la ley de Jehová. Las bendiciones de la obediencia son muchas. Primero, entendimiento y sabiduría. Segundo, paz. Tercero, justicia. Cuarto, una vida pura y moral. Quinto, conocimiento de la verdad. Sexto, protección contra las enfermedades. 7, longevidad. Octavo, la seguridad de que nuestras oraciones recibirán respuesta.